Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con lógica matemática en la primera parte. Cuando hablamos de lógica, sabemos que es una rama de las matemáticas que estudia la forma en que se razona y se llega a conclusiones a partir de premisas. Se basa en el uso de símbolos y reglas para analizar la validez de los argumentos y la veracidad de las proposiciones. La lógica matemática se basa en el uso de símbolos y reglas para analizar la validez de los argumentos y la veracidad de las proposiciones. Cuando hablamos de proposición, hacemos referencia a ¿qué? A una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. O sea, dicho de otra manera, una proposición es un enunciado que tiene un cierto valor de verdad, que es cierto o es falso. Y cuando hablamos de proposiciones, tenemos que hacer referencia a las proposiciones simples y a las proposiciones compuestas. ¿Pero qué es una proposición simple? Una proposición simple es un enunciado declarativo que expresa una afirmación sobre algo. Ejemplo, el sol es una estrella. Eso es una proposición simple. Tenemos otro, 2 más 2 son 4. Otro, Juan tiene 30 años. Estas todas son proposiciones simples. Son enunciados que nos expresan un cierto valor de verdad. Podemos identificar si son verdaderas o son falsas. Pero como enunciado expresa un cierto valor de verdad, por lo tanto es una proposición simple. Veamos qué es una proposición compuesta. Pues una proposición compuesta está formada por dos o más proposiciones simples. Quiere decir, los gatos son felinos y los perros son caninos. Ahí tenemos la combinación o la unión de dos combinaciones simples. Tenemos otra, el concierto se realizará si y solo si no llueve. Ahí tenemos una proposición compuesta formada por dos proposiciones simples. Veamos algunos conceptos básicos de la lógica. Tenemos como uno de los conceptos básicos de la lógica tenemos a la inferencia. Y la inferencia es el objeto propio de la lógica. Se define como una ciencia formal que se maneja en torno a ella. Consiste en la deducción que se hace por procesos lógicos basados en dos o más proposiciones, ya sean verdaderas o falsas. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es una premisa. Que una premisa es una proposición que se utiliza como base de un razonamiento o una argumentación. Lo que quiere decir esto es que las premisas son afirmaciones que se presentan como verdaderas o se aceptan como verdaderas. Ejemplo, todos los gatos son mamíferos. De ahí podríamos decir que una premisa 2, la cual me dice el nombre del gato. Hanna es un gato. Entonces, ¿qué podría yo deducir? Por lo tanto, podríamos deducir que Hanna es un mamífero. Entonces, esa es la forma como nosotros, a través de la inferencia, podemos llegar a una conclusión. Y es uno de los conceptos básicos de la lógica. La inferencia, que como nos dice acá, consiste en la deducción que se hace por procesos lógicos basados en dos o más proposiciones. La conclusión a la que llegamos de acuerdo a la combinación de nuestras dos premisas. Veamos otro ejemplo como para interpretar mejor este concepto. Dice, premisa 1, si llueve entonces lleva paraguas. Nuestra premisa 2 podría ser, está lloviendo. Entonces la conclusión a la que llegamos, ¿cuál es? Podemos inferir de que la persona lleva paraguas, tal y como aparece aquí en nuestra pantalla. Veamos otro concepto básico que está relacionado con el razonar. El razonamiento es el principal método de la lógica. Se traduce en la acción humana de razonar, que consiste en encontrar soluciones a problemas a través de conexiones mentales entre distintas ideas. Ejemplo, tenemos acá nuevamente unas premisas. Si estudias, aprobarás el examen. Entonces, el razonamiento lógico acá es de que si no vamos a estudiar, vamos a aprobar el examen. Nuestra premisa 2 nos dice, estudiaste. Eso ya que estudiamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la premisa 1 me dice que si estudias, aprobarás el examen, y mi premisa 2 me dice que si estudiaste, entonces, por lo tanto, yo puedo concluir que vas a aprobar el examen. Y esa sería la combinación de razonar. Entonces yo puedo, a través de la combinación de dos premisas, razonar cuál podría ser la conclusión a la que puedo llegar, como en este caso. Ese sería otro de los conceptos básicos de la lógica. Veamos por acá otro concepto. Tiene que ver con la validez o el valor de verdad de una premisa. La validez o valor de verdad se refiere a la corrección lógica de un argumento. Un argumento es válido si cuando sus premisas son verdaderas, su conclusión también lo es. Ejemplo, entonces aquí tenemos una premisa que dice que todos los seres humanos son mortales. Eso es muy cierto, ¿no? Todos los seres humanos son mortales. Premisa 2, ¿qué quiere decir?
que Pedro es un ser humano. Y si Pedro es un ser humano, ¿qué podríamos concluir? Pues que Pedro es mortal. Entonces, esa validez o eso es válido porque las dos premisas anteriores eran verdaderas. Entonces mi conclusión también tiene que ser verdadera. Otros conceptos básicos de la lógica es lo que está relacionado con los conectivos lógicos. Y los conectivos lógicos son palabras que unen dos proposiciones para formar una nueva proposición, como por ejemplo y, o, no, y, sí, entonces. Entonces, si observamos acá, lo que encontramos son unas palabras que normalmente nosotros en matemáticas podemos llevarlos a un tipo de simbología. Entonces, esa simbología hace referencia a ¿qué? A los conectivos lógicos, lo que nos permite conectar dos proposiciones. Entonces, tenemos la negación, la conjunción, que es la y, la disyunción, que tenemos dos tipos de disyunción, la inclusiva y la exclusiva. Ya miraremos cómo funciona cada una. Tenemos la condicional, el sí entonces, y la bicondicional que hace referencia a sí y solo sí. Entonces, estas son conectivos lógicos que me permiten unir dos o más proposiciones. Entonces veamos el primer conectivo que está relacionado con la negación. Entonces, la forma de cómo se representa la negación como conectivo lógico, tal y como lo observamos aquí en el gráfico, es como una especie de L acostada o una S, pero pequeñita, ¿no? Entonces simplemente eso significa no en lógica matemática. Ahora podemos decir aquí una proposición que está relacionada con no estoy cansado. La proposición P dice no estoy cansado. ¿Qué sería negar esta proposición P? Pues simplemente decir estoy cansado, ¿cierto? Si yo niego P, pues simplemente estoy diciendo lo contrario. Si P me dice no estoy cansado, no P es estoy cansado. Y podemos decirlo diferente, ¿no? Negar no P, decir que estoy cansado. ¿Qué sería negar no P si estoy cansado? Es decir, no estoy cansado. Eso sería P, ¿cierto? Entonces la negación se puede dar en los dos lados. Bueno, el otro conectivo lógico es la conjunción, o sea, con la I. La conjunción está relacionado con la I y es el conectivo lógico que me permite relacionar dos premisas simples con la letra I. Por ejemplo, los gatos maullan y los perros ladran. Entonces, si yo juntara estas dos proposiciones, podría decir que P y Q equivale a los gatos maullan y los perros ladran. La relación de estas dos proposiciones a través de la conectiva I, ¿sí? A través de la conjunción I. O sea que podríamos decir que nuestra conjunción sería P y Q, ¿cierto? P y Q podemos relacionarlos y nos queda esta expresión. Veamos por acá otro ejemplo relacionado con nuestro tercer conectivo lógico, que es la disyunción. Pero acá dijimos que habían dos tipos de disyunción, la inclusiva y la exclusiva. Entonces vamos a hablar primero de la inclusiva. La disyunción inclusiva con la O hace referencia a ¿qué? A que se pueden dar las dos opciones. ¿Listo? Entonces tenemos el caso de una proposición que me dice el libro es caro y una segunda proposición llamada Q que me dice que la película es larga. O sea que si yo uno estas dos proposiciones, podría encontrarme como P o Q, que el libro es caro o la película es larga. Y esta conectiva O inclusiva me da la opción de que alguna de las dos sea verdadera o alguna de las dos sea falsa, o incluso que las dos sean falsas o que las dos sean verdaderas, ¿cierto? P o Q. Mientras la disyunción exclusiva, que se representa con una letra V con una rayita abajo, estamos diciendo acá, como primera proposición, está soleado. Mi segunda proposición, está nublado. Entonces, aquí ya me excluye. ¿Por qué? Porque cuando yo miro las dos proposiciones, una de las dos se debe cumplir, pero las dos no. Las dos no pueden ser ni verdaderas, pero tampoco pueden ser falsas. Una de las dos se debe cumplir. Entonces, yo digo que P o Q o está soleado o está nublado. Pero una de las dos se cumple, la otra no. A eso hace referencia la disyunción exclusiva. Entonces recordemos, la disyunción inclusiva me da la opción de cualquiera de las dos pueden ser verdaderas, cualquiera de las dos pueden ser falsas, o una verdadera o la otra falsa. Mientras la disyunción exclusiva es exclusiva. Me dice que o P es verdadera y Q es falsa, o Q es verdadera y P es falsa, pero las dos no pueden ser verdaderas a la vez, ni tampoco las dos pueden ser falsas a la vez. Por eso es que me habla de una disyunción exclusiva.
Veamos otro conectivo lógico que está relacionado con el condicional, o sea, hace referencia al sí entonces. Por ejemplo, tenemos una proposición P que me dice no estoy cansado y tenemos una proposición Q que me dice iré al gimnasio. Entonces podría decir P entonces Q, si no estoy cansado, entonces iré al gimnasio, ¿cierto? Si no estoy cansado, entonces iré al gimnasio. Sería mi proposición P entonces Q. Y se cumple, ¿sí? Porque si no estoy cansado, pues iré al gimnasio. Veamos otra proposición. Si estudio mucho, entonces obtendré buenas notas. Aquí está mi proposición P que dice si estudio mucho y mi proposición Q que dice obtendré buenas notas. ¿Qué podría yo concluir? Que si estudio mucho, entonces obtendré buenas notas. O sea que P entonces Q. A eso hace referencia mi conectivo lógico condicional con el entonces. Si algo, entonces se cumple lo siguiente. Si estudio mucho, entonces obtendré buenas notas. No estoy cansado, entonces iré al gimnasio. Bueno, entonces veamos acá mi siguiente conectivo lógico que está relacionado con el bicondicional. El sí y solo sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo dos proposiciones, ejemplo, te compraré un premio, y tengo una segunda proposición Q que dice tienes buenas calificaciones, o sea que P sí, solo sí Q. Podríamos decir acá, te compraré un premio sí, solo sí tienes buenas calificaciones. Ese sería mi P sí, solo sí Q. Si te compraré un premio sí, solo sí tienes buenas calificaciones. Este sería mi ejemplo para el bicondicional. O sea, se tienen que dar las dos proposiciones para que se nos cumpla este bicondicional. Te compraré un premio sí, solo sí tienes buenas calificaciones. Bueno, vamos por acá. Otro de los conceptos básicos de la lógica que tiene que ver con las tablas de verdad. ¿Y qué es una tabla de verdad? Pues una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para todas las posibles combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Ejemplo, nosotros tenemos acá que una proposición dice la Tierra es plana. Pues primero que nada debemos identificar algo, que toda proposición es un enunciado que tiene un cierto valor de verdad. Si tiene un cierto valor de verdad, esta proposición P tiene dos opciones, que sea verdadera o que sea falsa. Esta sería una pequeña tablita de verdad para una sola proposición. Si negamos esa proposición, o sea, negar una proposición es simplemente darle sentido contrario a las respuestas. Donde nosotros veamos verdadero, lo tomamos como falso, y la proposición que sea falsa, pues se va a volver verdadera. A eso hace referencia la negación de una proposición. Entonces, si la Tierra es plana, es verdadera, entonces su falsedad es que no sea plana. Pero si la Tierra es plana, es falsa, entonces su negación es que es verdadera. Dicho de otra manera, cuando negamos una proposición, lo que hacemos es que le cambiamos el sentido a sus respuestas. Veamos acá otro ejemplo. El amor es hermoso. Y tenemos dos proposiciones acá. Una que dice el amor es hermoso y la otra, la música alegra el alma. Dicho de otra manera, si yo quisiera hallar una tabla para estas dos proposiciones, tendría 4 posibles valores de verdad. ¿Y cómo podríamos calcular la cantidad de posibles respuestas que podríamos tener? Pues simplemente cogemos la cantidad de proporciones y la elevamos al cuadrado. Como tengo dos proposiciones, pues simplemente elevo esas dos proposiciones al cuadrado, me dan 4 posibles valores de verdad. ¿Qué posibles valores de verdad me darían? Que las dos proposiciones fueran verdaderas, o que la primera fuera verdadera y la segunda falsa, o que la primera fuera falsa y la segunda verdadera, o que juntas fueran falsas. Esas son las posibles opciones que tengo para cuando tengo una combinación de dos proposiciones, las posibles combinaciones de valores de verdad que podríamos tener. Ahora miremos qué sucede con estas tablas de verdad combinadas con las conectivas lógicas. Hablemos primero de la conjunción. Si yo uno dos proposiciones simples con la conectiva I, ¿cuándo esta conectiva es verdadera? Esta conectiva es verdadera solo si las dos proposiciones son verdaderas, de lo contrario es falsa. Si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, pues es falsa. Si la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, la conectiva es falsa. Y si las dos son falsas, pues también la conectiva es falsa. Ahora miremos lo que sucede con la disyunción inclusiva. En la disyunción inclusiva podríamos decir que esta conectiva O es verdadera cuando cualquiera de las conectivas es verdadera. Si la primera proposición simple es verdadera,
es verdadera. O si la segunda proposición simple es verdadera, es verdadera. Con que una de las dos sea verdadera, esta conectiva es verdadera. Dicho de otra manera, solo es falsa cuando las dos conectivas son falsas. De lo contrario, es verdadera. Ahora miremos lo que tiene que ver con la disyunción exclusiva, que tiene que ver con la O. En este caso, si tenemos dos proposiciones simples, esta conectiva lógica solo es verdadera cuando una de las dos es verdadera. Esta conectiva lógica me remonta al ejercicio anterior cuando hablamos de una proposición de que está soleado y que el día estaba nublado. Entonces eso era verdadero si una de las dos fueran verdaderas, pero las dos no podían ser verdaderas ni las dos podían ser falsas. Entonces la exclusiva hace referencia a eso. Cuando una de las proposiciones, cualquiera de las proposiciones es verdadera, pues la disyunción exclusiva es verdadera. De lo contrario es falsa. Si juntas son verdaderas o si juntas son falsas, la conectiva es falsa. Solo es verdadera cuando una de las dos es verdadera. Ahora veamos la condicional, el sí entonces, lo que nosotros llamamos cuando tenemos dos proposiciones simples relacionadas con la conectiva condicional. Entonces, ¿cuándo es verdadero? Es verdadero cuando va de una verdad a una verdad, cuando va de una falsedad a una verdad, o cuando las dos premisas son falsas, es verdadero. De lo contrario, es falso. ¿Qué quiere decir esto? Que en la condicional solo es falso cuando va de una verdad a una falsedad. De lo contrario, siempre va a ser verdadero. Si las dos premisas son verdaderas, es verdadero. Si las dos premisas son falsas, es verdadero. Si va de una falsedad a una verdad, es verdadero. Solo es falso cuando va de una verdad a una falsedad. De igual manera, veamos la bicondicional. Sí, solo sí. Entonces, si tenemos dos proposiciones unidas con la bicondicional, estas son verdaderas cuando juntas son verdaderas o cuando juntas son falsas. De lo contrario, es falso. Vuelvo a decirlo. La bicondicional me dice que las dos proposiciones son verdaderas si las dos son verdaderas o si las dos son falsas. Con la bicondicional son verdaderas. De lo contrario, es falso. Entonces veamos aquí un ejercicio donde aplicamos estas leyes. Dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Hace sol y estamos en verano. O sea, ahí la proposición P es hace sol. Y la proposición Q podríamos decir estamos en verano. Si observamos bien, nuestras proposiciones simples están conectadas con la conectiva I. O sea que podemos decir P y Q. P y Q. Y ya sabemos que esta solo es verdadera si juntas son verdaderas. De lo contrario, es falsa. Les decimos, hace sol y estamos en verano. O sea, si hace sol, estamos en verano. Entonces veamos el siguiente ejemplo. La proposición T dice, si llueve llevaré paraguas. Aprovecho para decir que las proposiciones pueden tener cualquier letra, ¿no? No necesariamente tiene que ser P ni Q. Aquí nuestra proposición es T y dice, si llueve llevaré paraguas. Nuestra proposición U nos dice, está lloviendo. Entonces, si llueve llevaré, entonces, o sea que nuestra proposición, nuestra tabla de verdad está relacionada con la conectiva entonces. Y sabemos que la conectiva entonces es verdadera cuando va de una verdad a una verdad, de una falsedad a una verdad, de una falsedad a una falsedad, es verdadera. Solo es falsa cuando ¿qué? Cuando va de una verdad a una falsedad. Por lo tanto, estas dos proposiciones están relacionadas con la condicionalidad. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Aquí les dejo algunos ejercicios por si deciden realizarlos y como siempre nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.